Es un gozo compartir la palabra de Dios y hoy no es la excepción. Dios tiene una palabra y cada día, hermanos, yo creo que es importante pensar. eh, Hemos estado viendo que Dios nos ha llamado como ejércitos, ¿verdad? Y Él es nuestro capitán. Y un soldado guerrea, un soldado pelea la batalla. Y cada día nos enfrentamos a situaciones difíciles, pero si nosotros vamos en el nombre del Señor, seguramente tendremos la victoria. Hemos visto cómo David consulta a Dios y cómo Dios le da la victoria. Y cuando Él hace las cosas a su manera y conforme su voluntad, las cosas salen mal. Y no solamente Él, sino aquellos que de alguna manera no le buscaron, pero aquel que le busca de todo su corazón y pues se esmera en que Dios sea su capitán, entonces créalo sin duda, Él va a ganar la batalla por usted. Amén. ¿Podemos abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas, por favor? Capítulo 16. Verso 8. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Crónicas 15, 16, 16, 8, perdón. 16, 8. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Amén. Oremos al Señor. Bendito Rey, tú eres el capitán de nuestra vida, tú eres el que gobierna nuestras vidas. Sin duda, Dios, cada día peleamos una batalla, y si nosotros no estamos listos, no estamos preparados, no recordamos tu voluntad en nuestra vida, no vamos a poder ganar. Pero si tú eres el que gobiernas, el que bendices, el que fortaleces, el que llenas nuestra vida y el que guías, seguramente tendremos victoria. Bendito sea tu nombre, Señor, que esto no se nos olvide. Cada día que podamos glorificar tu nombre y alabarte como tú te mereces, con nuestra vida y de palabra también, te damos gloria y honra. Amén. Después de que David, hermanos, se dio cuenta de que no había llevado el arca, recordemos esto, como Dios lo había determinado, y corrige esa acción, porque después vemos que lo corrige y lo lleva a la manera de Dios, entonces se regocija, alabando y danzando al Señor. Usted ya lo leyó, ¿verdad? En estos días que hemos meditado, el día de hoy. Amén. David sabía, hermano, que era necesario consultar a Dios. De hecho, lo habíamos visto, como había mencionado hace un momento, que era necesario consultar a Dios cada vez que él salía. Y vemos cómo Dios contesta, dando la victoria sobre sus enemigos, no solamente los externos, sino aún permanecer en obediencia delante de Dios. Sin embargo, también vemos que experimenta la consecuencia de tomar la palabra a la ligera y también sus consecuencias. Entonces debemos reconocer que lo que hacemos en Dios no es porque seamos muy buenos y diestros para algo. Nuestra dependencia debe de ser en Dios, sin duda, totalmente. Así que la gloria no es para el hombre, sino para Dios. Por eso es que David, después de todo este asunto, empieza a alabar a Dios y empieza a reconocer la grandeza de Dios y todo lo que ha hecho el Señor. David, después de este regocijo, de este gozo, hace un gran banquete cuando trajeron el arca. Y así puede simbolizar también los que somos llamados al banquete del Señor, al reino de Dios. Es una misma similitud,
una ejemplificación de los que estamos dentro del reino y podemos entender la voluntad de Dios. Dice en el capítulo 15, hermanos, 15 de Primera de Crónicas, verso 28: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y dice el capítulo 16, verso 1: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y entonces estamos viendo un gran banquete y el gozo que está, porque ahora la presencia de Dios está en medio de ellos. Han recordado que es necesario que esa presencia esté en medio de su pueblo y que no hay nada que los pueda distraer de lo que ahora están haciendo. Y es un gran gozo. Amén. Así de la misma manera, también nosotros cuando venimos a este lugar, también estamos celebrando una fiesta. Amén. Está la música, está lo más importante, que es la presencia de Dios, y también está la comida. Pero ¿qué cree? Hoy no nos toca terrenalmente, sino espiritualmente. Y esta palabra también es esa comida de abundancia que Dios nos da y que usted viene a recibir de todo su corazón y de toda su alma. Amén. Y así es. Pero también hay un contraste, que es lo que habíamos también leído y leía Joel hace rato. En el verso 29 del capítulo 15 vemos esta situación tan grave, porque también la hay, hermanos. ¿Qué es lo que pasa en medio de una alabanza, de un gozo y también de algo que se está celebrando, y que en medio de esto está la presencia de Dios, pero que solamente conocen los que han entendido esto? Pero quien no ha entendido esto, dice el verso 29 del capítulo 15: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Otras versiones dicen lo humilló, otras versiones dicen estás loco, y así sucesivamente. Se avergonzó de ver a David que se entregaba totalmente al Señor, gozándose porque ahora había entendido que no era de otra manera más que a la voluntad que Dios había establecido. Y cuando el hombre ha entendido esto, hermano, entonces se puede gozar, se puede llenar de la presencia de Dios, puede saber qué es lo que Dios quiere. Pero para esto hay que tener una comunión. Amén. Decía el salmista en el capítulo 73 del Salmos: hasta que entré en la presencia, hasta que entré en su santuario, me pude dar cuenta de lo que es vivir en intimidad con Dios y de saber qué es lo que piensa el mundo o para dónde va el mundo. Pero esto es algo que solamente el que ha creído, hermano, puede experimentar. ¿Y David era imperfecto? Sí, tenía debilidades, lo hemos visto varias veces, pero algo sí era muy visto de él, que se arrepentía cuando venía la palabra
Era sensible a la voluntad de Dios y cumplía la palabra como a él le agradaba, en cuanto él se daba cuenta que iba en un camino incorrecto. Hubo consecuencias de los pecados que cometió, muchos, y esos no se los pudo quitar nadie. Y estuvieron ahí toda su vida hasta el fin de su muerte. Pero algo bien cierto, hermanos, la promesa que Dios le dio se cumplió hasta el tiempo de su muerte. Y esa es la salvación que también nos ofrece a nosotros a través del linaje que vendría a través de Judá. Amén. Jesucristo. Amén. Ahí en el verso 4 dice la palabra: y puso delante del arca de Jehová ministros de levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Algo muy importante que quiero resaltar aquí, hermanos, algo por lo cual David se preocupó y por establecer esto delante del arca de Jehová, delante de su presencia. ¿Qué era lo que era importante que se hiciera? No solamente como un artículo, como lo vimos también cuando se llevaron el arca y Dios permitió que se la llevaran los filisteos. Ahora esta arca, ellos han entendido que es la presencia de Dios, pero no solamente como una reliquia solamente, sino era necesario que ellos recordaran, confesaran y alabaran a Dios. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quién estaba ahí? No solamente una caja, era la presencia de Dios en medio de un pueblo. Y como tal, ¿qué es lo que requeriría ese capitán, ese rey, ese señor? Que ese pueblo ahora atendiera a esa palabra, obedeciera, se condujera conforme a la voluntad que él había determinado. Amén. Que ellos entendieran esto. Y entonces todo iría bien. Entonces, el propósito firme del cual era que no olvidaran esto es: la presencia de Dios está aquí. Necesitamos recordar eso. La presencia de Dios está ahí. Que confesaran y loaran al Señor, alabaran al que ahora vive en medio de ellos. Esto no se les tenía que olvidar. Verso 5, verso 6 dice: Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obedón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente la trompeta delante del arca del pacto de Dios. Vemos que había un orden para que los que ministraban, hermanos, fuera lo que Dios había establecido. No podían hacerlo algunos otros que no eran establecidos. Eso era algo muy importante que era dentro de lo que Dios había determinado. Así como eran específicos en sus labores, cuando hay un orden en lo que Dios ha mandado, puede establecerse lo que ahora nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo. Cada quien en su lugar, y desde ahí juntos le damos la gloria a Dios, ¿sí o no? No porque unos estén aquí y otros estén allá. Cuando están tocando aquí los hermanos, nosotros tenemos que estar acompañando, ¿no? ¿Con qué? Con nuestras palmas, con nuestra voz, algunos danzando, y bueno, como Dios le ponga en su corazón. Eso es algo externo que nosotros damos al Señor también, y no es malo. Pero es importante que cada uno estemos donde nos ha tocado estar. Amén. A veces he querido decirle a Joel, y bueno, se lo digo aquí delante,
Te ayudo con la guitarra, hermano, pero necesitaría venir a ensayar, necesitaría acoplarme. No es tan fácil. Yo tocaba a mi manera, pero él me va a decir: no, hermano, necesitas hacerlo así. Y si no me sujeto, pues no puedes tocar. ¿Sí me explico? Entonces cada quien está donde le ha tocado estar. Y bueno, hagámoslo con amor y hagámoslo como Dios ha establecido. Porque realmente ese es el cuerpo de Cristo. Y en ese tiempo Dios, a través de todo esto, y del rey y de los sacerdotes y de los levitas y de todo lo que existía para hacer este ministerio en el tabernáculo o en el templo después, era necesario. Y cada uno hacía su trabajo, hermano. Y cada uno lo hacía como Dios lo había establecido. ¿Qué pasa cuando lo quieren hacer a su manera? Ya lo habíamos visto con Usa, ¿no? Y entonces pasan consecuencias. Y después, hermanos, entonces, ¿por qué hemos de darle la gloria a Dios? ¿Por qué está usted agradecido con Dios? ¿Qué es lo que dice su palabra que Él ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que Dios había hecho en este tiempo? Y es que, hermanos, David, a pesar de que va a simbolizar también la vida del creyente, a veces en victoria, pero también en derrota, también aquí va a exclamar una gratitud a Dios en el capítulo 16, por todo lo que ha permitido en su vida y lo que le ha revelado el Señor a David también. Y que es necesario que todo el mundo conozca, ¿verdad? Porque para eso nos ha llamado el Señor, para hacer testimonio. ¿Y qué es lo que vamos a testificar, hermanos? ¿Qué es lo que necesita ver, qué es lo que necesitan ver en nosotros para alabar a Dios también la gente? ¿Cómo alabamos a Dios nosotros en medio de tantas cosas? ¿Será fácil alabar a Dios en medio de la tribulación? No. Es muy difícil. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando permitimos que Dios, hermanos, gobierne nuestra vida, cuando permitimos que el Señor venga a nuestro corazón, es bien padre vencer, ganar una batalla más. Porque yo creo que todos tenemos batallas todos los días. Y Dios es nuestro capitán. Dios es el que pelea por nosotros. Entonces, vamos a ver de qué manera es, cómo es Dios, qué hace Dios, cómo es Él, qué es lo que nosotros podemos glorificar de Dios, qué podemos alabar de Dios y qué expresa. Hoy nos tocó meditar este capítulo, ¿no? En el verso 12, mire cómo dice la palabra, cómo es Dios. Y dice que hagamos memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Usted lo sabe, hermano? ¿Sabía que Dios va a hacer juicios en la tierra, hermano? Pero que los que han creído ya no tendrán que pasar por esto, sino que hemos pasado de la muerte a la vida y ahora ya estamos viviendo esa eternidad con Dios. Solamente falta que un día se cumpla al 100% cuando estemos con Él. Eso es lo que tenemos que proclamar de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho en nosotros? ¿Y qué es lo que puede hacer en aquellos que aún todavía faltan? Dice el verso 14: Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Dice el verso 15: Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó. ¿Para cuántas generaciones, hermanos? Para 1000 generaciones. Y lo recuerda cada vez. Dice el verso 16: del pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto, ¿qué? Sed eterno, o sea, por siempre.
diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Imagínese, hermano, hoy Dios le está diciendo: he hecho un pacto contigo y he declarado que vas a poseer esa tierra. ¿Cuándo? Por toda la eternidad. Amén. ¿No le da gusto? Eso es lo que tenemos que proclamar. Dios no solamente nos lo ha dado a nosotros, sino a todo aquel que crea en Él. Y para eso nos ha llamado, para que usted y yo podamos extender esta promesa. Porque aquí está, pero muchos no la saben, muchos no la conocen. Sin embargo, usted y yo sí. Verso 21, fíjese: no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dios nos ha llamado igual que a ellos, hermanos, y nos ha prometido vida eterna. Nos ha prometido que nadie nos va a tocar, hermanos, hasta que Él determine. No estoy diciendo que no vaya a ser, sino que hasta que Él determine. O sea que no hay nada que el hombre pueda hacer si Dios no se lo permite. Amén. Eso créalo. Sin duda es un pacto que Dios ha hecho con sus ungidos. Verso 25: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. ¿Quién es Dios, hermano? Digno de ser temido sobre todos los dioses y todos los que se quieran levantar. O sea, ¿quién es nuestro Dios? Por eso es que hay que alabarle, porque no hay Señor como Él. Verso 34: por eso aclamen a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, para siempre. La gente, hermano, necesita saber que Dios es un Dios que salva, que es un Dios que libra, que es un Dios no como aquellos que son pequeñitos. Verso 35: y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Amén. Eso es lo que necesita saber el mundo. Era necesario entonces que ellos en este tiempo proclamaran y exaltaran el nombre de Dios, reconocieran quién es el que estaba en medio de ellos. ¿Era importante, hermanos? ¿Era importante que lo recordaran siempre? ¿Era importante que los que estuvieran a cargo delante del arca del pacto estuvieran hablando esto al pueblo? Sí, era necesario que no se les olvidara. Hermanos, ¿ellos quiénes eran? Nosotros quiénes éramos también. Verso 19: cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Hermanos, ¿cómo andábamos nosotros antes? Estábamos perdidos, no éramos nada, y ahora Dios nos exaltó y nos trajo a su reino y nos dijo: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, linaje perpetuo para mí. Imagínese, hermano, ¿qué somos para Dios ahora? Antes no éramos nada. Somos linaje especial para Dios. Dios nos trajo de la inmundicia a un reino eterno. Entonces, nosotros, conociendo esto y exaltando el nombre del Señor donde quiera que andemos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que agradecer a Dios? Dice el verso 8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos ¿qué? Sus obras.
Eso es lo que nos toca hacer también a nosotros. Verso 9, canten a Él, canten salmos, alaben, hablen de todas sus maravillas. La pregunta es, ¿lo hacemos? Verso 10, gloriaos en su santo nombre. No se afrenten, glorifiquen a Dios en su santo nombre, dice. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Yo pregunto en esta noche, ¿le buscamos? Alégrense. Dice el verso 11, busquen a Jehová y su poder, busquen su rostro de vez en cuando. Esto es igualito que el Salmo 1, ¿verdad? Que Josué 1:8. Meditad en la palabra continuamente. Verso 12, hagan memoria de las maravillas que ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No se les olvide, dice el Señor. Hasta el día de hoy lo seguimos recordando. Y Él nos dice, no se te olvide. Esto quede grabado en tu corazón. Así como lo decía en Deuteronomio 6, ¿no? El Shema. Verso 23, hermanos. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamen de día y en día su salvación. Canten entre las gentes su gloria. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos cantar entre la gente, hermanos? Pudiésemos hacerlo audiblemente también. Pero ¿sabe cómo pudiese ser más efectivo? Viviendo como a Él le agrada. Que la gente pueda reconocer que somos diferentes. Eso también es cantar y alabar al Señor. Amén. Dice, y en todos los pueblos cuenten sus maravillas. Que conozcan que ese Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida. Que sepan quién es su Dios, hermano. Nuestro Dios. Verso 27, alaben y magnifiquen delante de Él. Denle alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y alegría en su morada. Dice el verso 28, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Sepan quién es Él. Que no se les olvide. Dice el verso 30, teman en su presencia toda la tierra. O sea, nosotros que tememos, obedezcamos, honremos a Dios con nuestra vida, vivamos conforme su voluntad. Dice, y entonces el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Amén. Entonces, alégrense los cielos y gócense la tierra, dice el 31. Y digan en las naciones, Jehová, ¿qué, hermano? Reina. ¿Pero en dónde? En mi vida, en los que tememos al Señor, en los que le alabamos. Dice el 32, resuene el mar y su plenitud, alegres el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles del bosque delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. 34, aclamen a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Usted cree que haya algo aquí por lo cual nosotros tengamos que darle la gloria a Dios, hermano? Yo creo que se quedó corto el cronista. ¿No le cabía? Es todo lo que puso. Porque, hermano, Dios es infinito. Y Dios ha hecho tantas cosas que cada día merece la gloria y la honra. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? El tema es alabad a Jehová, invocad su nombre, pero ¿cómo lo estamos haciendo nosotros cada día?
Y les decía, más en medio de tribulaciones, que es muy difícil. ¿No, hermanos? Pero gloria a Dios, porque Él nos da la victoria. David no era muy bueno para ser guerrero, hermano. Es porque era obediente a Dios. Es porque Dios usaba su vida y Él peleaba por él. Y él había entendido esto, que Dios es el que peleaba la batalla. Lo que pasa es que algunos momentos se descuidaba y dice a su general: ve y censa al pueblo, a ver qué tan fuerte soy. Y entonces pasaba lo que pasaba. Y entonces nos enseña la palabra que nosotros igual, de la misma manera, no tenemos que descuidar esa alabanza al Señor, que es esa vida en continuidad en relación con Dios, porque entonces Dios nos dará la victoria. Amén. No es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino con ¿quién? Su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, ahí está la consigna. Cada quien tenemos una responsabilidad. Peleemos la buena batalla en el Señor, y entonces Él nos dará la victoria. Amén. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, sin duda, Dios, tu palabra es maravillosa. Tú, Señor, eres nuestro capitán, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Señor. Pero a veces, Señor, queremos pelear nosotros solos. Perdónanos, Padre. Que tú seas, Señor, en nuestra vida, porque queremos alabar tu santo nombre, nosotros que creemos, Padre, para que así los que aún todavía faltan por venir a tus pies, a tu reino, Señor, y que también se puedan gozar en tu presencia, también se conviertan a tu palabra. Señor, permite, oh Dios, que esto sea real en los que hemos creído, para que así, Señor, seamos testigos fieles, buenos siervos que te aman y testifican que tú vives y reinas en nuestros corazones. Te damos alabanza, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.